en Notimar. El invitado. La entrevista del día. Está con nosotros el doctor Abraham Duque Rebolledo, conocido jurista de nuestra provincia y el país, para consultarle en torno a lo que se debe venir o lo que va a venir después de esta consulta, siendo que la Concordia, todos lo saben en el Ecuador, desde el 2007 es cantón a través de una ley de la República. ¿Puede esta consulta popular desbaratar lo que ya se hizo hace 4 años o 5 años? Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, señor periodista, muy buenas noches a la noble audiencia de Telemar, Canal 23. Mire, haciendo un poco de reminiscencia, efectivamente en noviembre del 2007, el Congreso Nacional de ese entonces creó como la Concordia el 8º cantón de la provincia de Esmeralda, con fijación de límites y de pertenencia. O sea, eso no se discute. Por eso es que yo vengo sosteniendo que la disposición 16ª transitoria de la Constitución de la República, invocada por el presidente Rafael Correa para justificar la malhadada consulta popular en la Concordia, es ilegal e inconstitucional. ¿Por qué? Porque dice que puede el presidente de la República llamar a una consulta popular en determinadas jurisdicciones territoriales que no tengan problemas de límites y de pertenencia. Y Esmeralda, en el caso concreto de la Concordia, no tenía problema de límites, tenía bien establecidos sus límites y pertenencia a 8º cantón de la provincia de Esmeralda. Por eso que yo insisto, y lo vengo sosteniendo, de que fue un error. Creo yo sinceramente, sin temor a equivocarme, señor periodista, un error garrafal de las autoridades de Esmeralda, fundamentalmente del Frente Cívico, caer en el juego del gobierno e ir a la consulta popular el domingo pasado. ¿Por qué? No debieron aceptar. No debieron aceptar. ¿Por qué, mi estimado Lenín? Porque si usted está manifestando públicamente que es inconstitucional e ilegal ese acto de invocación y de llamado a consulta popular, con su presencia cívica en ese acto, usted está avalando esa tesis. Nosotros hemos venido escuchando, y es realidad, de que el padrón electoral estaba inflado, se habla en el orden de 9.000 personas, de que definitivamente el CNE, el Consejo Nacional Electoral, no es un juez imparcial. Es decir, no decidió la Concordia, sino gente flotante. Y ya le vamos a decir por qué, con documentos. ¿Por qué, mi estimado periodista? Decía esto. Entonces teníamos definitivamente una cancha adversa. Y si estábamos conscientes que era complicada la situación, además de que estábamos nosotros definitivamente haciendo un contrasentido a nuestro planteamiento de la inconstitucionalidad, mal hicimos en ir, o las autoridades de Esmeralda, en ir a ese proceso eleccionario. Mire, el día de ayer en los periódicos a nivel nacional, sobre todo el diario Hoy y el diario La Hora, usted recoge criterios de una persona, ahorita no me acuerdo el apellido y el nombre, de un ciudadano oriundo del Empalme, ¿sí? No es de Esmeralda, no es de la Concordia. Y él mismo admite que le habían ofrecido $50 para ir a votar más el almuerzo. Que su señora esposa no pudo viajar con él, acompañarlo en virtud de que no tenía con quién dejar a sus hijos pequeños, menores de edad. Y él dice que al término de la votación, escúchese bien, señor periodista, no se asomó ni el coordinador que le ofreció los $50 ni le dieron para el almuerzo. Pero como él era un vendedor ambulante de plástico, aprovechó la lluvia para vender sus productos. Ese es uno de los tantos testimonios. Yo conversé ayer y me entrevisté personalmente con el periodista Luis Freire, Adrián, reportero del diario Hoy, y él dijo que llegó muy temprano el domingo a la Concordia, el domingo 5 de febrero, y le llamó la atención que estaba a 5 de la mañana y vio un trajinar de gente que ya estaba inusual, ávido de votar. Y yo le hago esta reflexión, estimado periodista: si en las elecciones presidenciales usted ve que la gente llega de madrugada a votar, pues muchas veces ni las juntas receptoras del voto, más de las 7 horas de la mañana que se inicia el proceso eleccionario, tienen conformada la junta electoral, es decir, tienen que tomar de las personas que existen. Entonces eso demuestra que efectivamente el padrón electoral estaba inflado. Y eso es lamentable, yo insisto, haber caído en el juego del gobierno. ¿Por qué? Porque si nosotros no acudíamos a esa cita electoral, señor periodista, teníamos la firmeza y sobre todo la fuerza moral de decir de que en la Concordia se nos las han llevado o se nos las pretenden arrebatar producto de un fraude electoral. Pero ya concurrimos a aquello. Entonces, en esa tesis, nosotros, el gobierno nacional, que maneja muy bien la publicidad y que tiene copado casi la mayoría de medios públicos, efectivamente, y algunos determinados medios privados, ¿no es cierto?,
Entonces, ¿qué van a decir? No, pues si ya fueron ustedes un proceso electoral y les fue adverso a la votación. Insisto, yo sí manifiesto que las autoridades esmeraldeñas cayeron en ese error del gobierno haber asistido a ese proceso electoral de la Concordia. Pero ya está el resultado, 15.084 votos para la tesis de Santo Domingo, 64.9%, y para la tesis de Esmeraldas, 6.456, un 27.1%. ¿Qué es lo que puede venir jurídicamente? Es decir, van a presentar estos resultados, pero es una ley de la República. Correcto. ¿Qué van a hacer para convertirlo en cantón? Correcto. De Santo Domingo. Para terminar la idea central anterior. Mire, y si usted notó, porque usted es una persona muy observadora, igual los esmeraldeños, cuando vinieron los kits electorales, fueron a la Concordia, ¿qué decía ahí? Provincia de Esmeralda, Cantón La Concordia. Es decir, estaba admitiendo el mismo CNE que la Concordia es de jurisdicción territorial. A delegados del CNE. Correcto, de Esmeralda. ¿No es cierto? Estuvo inaugurando el gobernador de Esmeralda. Correcto. Y nos estamos olvidando de un factor importante. Esa consulta estaba tan inducida a favor de Santo Domingo de los Áchiles, que es con un contrasentido. La opción, si querían preguntar, debió ser primero la opción 1, Esmeralda. ¿Por qué? Porque la pertenencia de la Concordia es Esmeralda, pues. Y mire cómo inducen. Primera opción, Santo Domingo y los Esmeraldas de los Áchilas. Entonces, insisto, caímos en ese error. Bueno, ahora, ¿qué hay que hacer? Jurídicamente, señor periodista, el artículo 132, numeral 5 de la Constitución de la República, establece que solo a la Asamblea Nacional le toca mediante ley, ¿no es cierto?, fijar los límites o la división geopolítica territorial del país. Entonces, ahora sí, un llamado firme a nuestros asambleístas para que empiecen a cabildear, pues, a conversar, el señor Gracia, que es del PRE, el señor Chica, que es del PRIAN, el señor Altafulla, que es del MP. No lo pongo a Rivera porque Rivera definitivamente él es harina de otro costado. Nosotros sabemos que él responde al gobierno nacional y por ende le ha de estar contento, más que contento, que la Concordia mediante votación haya pasado a Santo Domingo de los Áchiles. ¿Para qué? Para hacer una corriente, ¿no es cierto?, de varias organizaciones políticas y lograr impulsar que en la Asamblea Nacional no pase este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque hay un axioma jurídico, estimado Lenín y ciudadanía esmeraldeña, que dicen que en derecho las cosas se deshacen conforme se hacen. Si mediante ley de la República en noviembre del 2007 se creó a la Concordia como 8º cantón de Esmeralda, pues será una ley de la República la que desestime esa situación y diga que la Concordia sería ya no el 8º cantón de Esmeralda, sino el 2º de Santo Domingo de los Áchiles. Entonces es importante que, despojándose de algún cálculo político, nuestros representantes en la Asamblea Nacional empiecen a trabajar, empiecen a cabildear, empiecen a conversar. Y por último, el PRE, que ha sido un partido que tradicionalmente en este gobierno, yo me había dado cuenta, ha tenido determinada cercanía con el gobierno nacional, pues por último condicionar sus votos, pues, y eso es normal, porque en los congresos nacionales, no solo en Ecuador, del mundo, Estados Unidos, de Europa, en fin, del mundo, se negocia y se conversa. Es decir, muy bien, ustedes quieren el respaldo para cierta legislación, pues respeten nuestra jurisdicción de Esmeralda. Entonces yo creo que es importante. La lucha legal todavía no está terminada, pero insisto, hay que enrumbar derroteros, porque hasta el momento del día de hoy he visto que la situación realmente está siendo adversa para los intereses de forma lamentable de Esmeralda. Y a mí sí, como esmeraldeño, honestamente, señor periodista, me duele, porque yo sí siento la camiseta blanco y verde de Esmeralda. Y podríamos decir, para finalizar este diálogo, doctor Abraham Duque, que esta vez, cuando ya se está en una etapa, pero decisiva en tema de la Concordia, ojalá se pueda ver la unidad de los esmeraldeños, de los políticos, de todos los sectores, porque las reacciones apuntan es simplemente a que el uno acusa al otro, ya empiezan hasta a decir quién tiene la culpa, quién no la tiene, yo sí fui, tú no fuiste. Eso no nos va a llevar a ninguna parte. Es la unidad la que... Definitivamente, sí, la unidad nos fortalecerá y nos hará fuerte aquí en el presente y al futuro. Mire, yo en ese programa radial mencioné que incluso debería ser otra persona, un hombre o una mujer indistintamente, pero que no pertenezca a ninguna tendencia política. Y aquí sí hay ciudadanas y ciudadanos honestos y correctos que pueden liderar el Frente Cívico. ¿Para qué? Para quitarle al gobierno la tesis de ¿qué? De que era una lucha política entre un partido, el MPD, y otro partido, Alianza País. Insisto, no es una lucha política de dos partidos, es una lucha de un pueblo que exige se respete su dignidad. Estamos a tiempo, podemos enrumbar, podemos cambiar, incluso de estrategia. Y ojalá, como dice usted, pues se haga realmente una convocatoria
pública, renunciando a cualquier cálculo político, legítimo por cierto, pero ahorita no estamos viendo situaciones políticas partidistas. Ahorita es un asunto cívico. Y yo insisto, yo pienso que lamentablemente el gobierno nacional, y le soy honesto con el señor presidente a la cabeza, en el caso de la Concordia, está realmente equivocado. Porque él creo que está pretendiendo hacerle daño, entre comillas, a un partido político, le está haciendo daño a toda una provincia y está enervando y exacerbando los ánimos de los esmeraldeños. Y eso es peligroso, porque el remedio puede salir, mi estimado Lenín, peor que la enfermedad. Y yo sí estoy solidario porque yo he conversado con gente, no solo nativa, sino residente de la Concordia, que están muy molestos. Porque mire, la geografía se la cambia. Yo hago esta reflexión, estimado periodista, para terminar. Y los maestros que pertenecen a la provincia de Esmeralda querrán irse a Santo Domingo de los Ángeles. Incluso hasta económicamente perderían el bono fronterizo. Es decir, se les estaría afectando hasta en sus sagrados intereses económicos. Y los cedulados, que están cedulados recién en la Concordia, provincia de Esmeralda, nuevo trámite, nuevo gasto, porque usted sabe que ahora las cédulas han subido las especies valoradas. Entonces, en fin, son problemas serios. Insisto, para terminar, estimado Lenín, el problema de la Concordia es un problema cívico. Y digo que quienes han traicionado al pueblo, prohibido olvidar Esmeralda. ¿Por qué? Porque definitivamente a nosotros desde muy niños, desde muy pequeños nos enseñaron lugar natal, geografía y cívica. Y quien no defiende a su tierra es como no defender a su madre. Así nos enseñaban a nosotros nuestros maestros. Entonces, insisto, esmeraldeños, prohibido olvidar a quienes han metido realmente las manos en la geografía, en la dignidad y en la territorialidad de nuestra querida provincia de Esmeralda. Gracias, doctor Abraham Duque. El doctor Abraham Duque dando su explicación en torno a lo jurídico y su opinión en torno también a lo que ha ocurrido con el tema de la Concordia. Vamos a la pausa, volveremos con más informaciones para ustedes.